bendito Dios. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo. Te pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Nosotros estábamos viendo el Antiguo Testamento y cuando terminemos el pastor había dicho que se iba a encargar de darles lo que es el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se puede dividir en dos partes. Desde Génesis capítulo 1 al 11, que se trata de la creación y de la rebelión del hombre, hasta Génesis 12, sí, bien digo, desde Génesis 1 al 11, que se trata de la creación y la rebelión del hombre, hasta Génesis 11 inclusive. Pero la otra parte comienza en Génesis 12 hasta el final del Antiguo Testamento, o sea, hasta el final del capítulo 4 de Malaquías, que se trata de la formación del pueblo de Israel, de donde nacería el Salvador de la humanidad, que tendría que venir a resolver el conflicto que se armó en Génesis capítulo 3, el gran problema del ser humano, que era el pecado. En forma resumida, todos estos capítulos se pueden de cierta forma. Dios llamó a Abraham a que se fuera de su tierra a la tierra de Canaán, y ya cuando llevó sus años, pero se fue con su mujer, con la familia que tenía. Ya cuando estuvo en tierra de Canaán, allí tuvo su hijo Isaac de forma milagrosa. Isaac fue el padre de Jacob, que después se llamó Israel, y Jacob tuvo 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus del pueblo o de la nación de Israel. Jacob con su familia, Jacob se fue con su familia a vivir a Egipto cuando fue llamado por José. Se dice que Jacob y su familia sumaban entre 70 a 75 personas, pero los que salieron después fueron millones de personas. Allí los descendientes de Abraham vivieron en Egipto durante 430 años, tal como Dios le había profetizado al patriarca Abraham. La mayoría de ese tiempo fueron esclavos de los egipcios, pero un día nació un hebreo que sería el instrumento de Dios para liberar a su pueblo del dominio egipcio. Dios guió a Moisés toda su vida hasta que llegó el momento de sacar al pueblo hebreo y llevarlos a Canaán para que fueran libres. La liberación estuvo llena de señales y prodigios milagrosos. El pueblo caminó hasta llegar a la tierra prometida, pero no se atrevió a entrar a luchar para apropiarse de ella. No quisieron ser los instrumentos de Dios para impartir justicia con los cananeos. Se acobardaron, fueron desobedientes. Tras 40 años de dar vueltas en el desierto, durante los cuales fueron enterrando a los desobedientes, se levantó una nueva generación que estaba dispuesta a entrar a la tierra de Canaán y apropiarse de ella. Durante esos 40 años, Moisés fue escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia. Ya al final, un Moisés anciano y cerca de su partida les dio las últimas instrucciones a los cananeos antes de la guerra por la conquista. Se cree que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, tras lo cual murió a los 120 años. Josué, la mano derecha de Moisés, fue el sucesor en el liderazgo. Josué guió al pueblo a la conquista. Al fallecer Josué, las tribus de Israel ya estaban tomando, supuestamente Josué también escribió su propio libro. Al fallecer Josué, las tribus de Israel ya estaban tomando posesión de la tierra de Canaán, pero desobedecieron lo que Dios les mandó. Después de la muerte de Josué no hubo un líder sobre toda la nación de Israel. Se supone que cada nación debía levantar un líder y trabajar en forma de equipo, ¿no? En forma de equipo. Ya no con un solo líder sobre toda la nación de Israel, sino con un príncipe en cada una de las 12 tribus. Entonces, como dije recién, cuando fallece Josué, las tribus de Israel ya estaban tomando posesión de la tierra de Canaán, pero desobedecieron lo que Dios les mandó. Es de que no idolatraran las imágenes, los dioses cananeos. Ese fue un tiempo de oscuridad espiritual, ya que cayeron en la idolatría. Aparte que se cruzaron también, Dios les había dicho que mantuvieran pura la raza, ellos se cruzaron con los cananeos también, o sea, todo lo que Dios dijo que no hicieran, ellos lo hicieron. Entonces,
Ese tiempo, después, posterior a la muerte de Josué, fue un tiempo de oscuridad espiritual, ya que cayeron en la idolatría, como dije recién. Y en ese tiempo ocurrió la hermosa historia personal de Ruth. Lo que ocurrió en este tiempo está escrito en el libro de los jueces. En ese libro se menciona que Dios fue levantando jueces vez tras vez, año tras año, para que salvaran al pueblo de Israel de sus opresores. Ese libro menciona a 12 jueces, pero no fueron los únicos. Al comienzo del primer libro de Samuel, se menciona que el sumo sacerdote Elí, que había criado a Samuel, era el juez y a él le siguió el profeta Samuel, que fue el último de los jueces. Porque un día fueron los príncipes israelitas a exigirle que nombrara y ungiera a un rey. No querían más jueces sobre la tierra y le dijeron aparte, vos ya estás viejo, tu hijo anda por mal camino, no queremos que tu hijo gobierne, queremos que nos levantes un rey, tal cual como Moisés había profetizado, así fueron a pedir, así fueron a exigirle a Samuel. Samuel obedeció porque Dios le dijo, no te preocupes porque no te están rechazando vos, me están rechazando a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces el primero de los reyes fue Saúl, quien reinó 40 años sobre Israel. Tras su muerte, su hijo Isboset reinó durante 2 años. Después David reinó en total 40 años, 7 años en Hebrón y 33 sobre Jerusalén, fueron 40 años en total. Y después Salomón por el mismo tiempo. Los dos libros de Samuel tratan del surgimiento de los reyes Saúl, Isboset y David. Los dos libros de Samuel tratan de estos reyes. Los dos libros de los reyes narran la historia de los últimos días de David, el reinado de Salomón, la división del reino, la sucesión de los reyes en el reino del norte y en el reino del sur, hasta que los del reino del norte fueron llevados cautivos a Asiria y los del reino del sur, o sea, el reino de Judá, fueron deportados a Babilonia por causa de sus pecados y de haber quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí, cuando apenas salieron de Egipto. Dios había hecho un pacto con ellos dijeron que lo iban a cumplir, estaban aterrorizados, pero no lo cumplieron. Entonces, lo quebrantaron un montón de veces hasta que Dios los entrega en manos de sus enemigos. El reino del norte, las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Asiria y allá se mezclaron con otras naciones y aparentemente nunca más volvieron. Algunos dicen que esas 10 tribus se perdieron, otros dicen que no. Pero lo que sabemos es que los judíos fueron los únicos que se conservaron puros. Ellos fueron deportados años después a Babilonia y allí estuvieron aparentemente 70 años, pero como hoy estuve viendo un poquito, no fue tan sencilla el tema de que fueron deportados a Babilonia y el regreso. Aparentemente hubo 4 deportaciones, fueron 4 grupos fueron deportados a Babilonia y fueron 3 los grupos que regresaron de allá. Porque cuando uno lee la palabra pareciera ser que fue un solo grupo que fue llevado en una fecha y a los 70 años volvieron, pero no fue tan sencillo. Hubo muchas cosas que ocurrieron en medio, cambios de gobierno, fueron llevados por el emperador Nabucodonosor de Babilonia, el babilonio, pero cuando empezaron a volver, ese país estaba gobernado por Ciro el persa. Entonces ya era la otra nación, había conquistado Babilonia, el imperio persa había crecido y había conquistado Babilonia y fue cuando Ciro decretó que empezaran a volver. Después de los libros de los reyes, aparecen en la Biblia los libros de las crónicas, que son una repetición de los acontecimientos que relatan los libros de los reyes. Una vez que pasaron los 70 años de cautividad o cautiverio judío en Babilonia, empezaron a volver a su tierra para reconstruir, porque todo estaba en ruinas, quemado y derribado. En esos tiempos se escribió la historia de Esther y en esos tiempos se escribió el libro de Esdras y hoy vamos a empezar a conocer un poco sobre ese libro, el libro de Esdras. Este libro no se sabe quién fue el autor y tampoco se sabe en qué fecha fue escrito, pero quizás este mismo Esdras
cuyo nombre significa ayudante, que era sacerdote y también escriba. Aparentemente él fue el autor o el compilador de los escritos. ¿Qué significa compilador? Que él recogió los escritos y formó un libro. Eso es el trabajo del compilado. El autor de este libro se valió de muchas fuentes para narrar los sucesos que no había presenciado. Esdras vivió en el siglo V antes de Cristo. ¿Para quiénes fue escrito el libro de Esdras? Fue para los judíos que habían vuelto del cautiverio babilónico. El versículo clave, según el autor de este estudio, es Esdras capítulo 2, versículo 1, que dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. El propósito y el tema de este libro de Esdras, bueno, es la narración de la historia de la nación a partir del cautiverio babilónico, incluyendo la reubicación en Jerusalén y Judá. En efecto, Esdras nos da casi todos los detalles con que contamos a los judíos procedentes del cautiverio babilónico bajo Ciro, Ciro el persa, en el año 539 a.C., hasta la entrada de Esdras en Jerusalén en el 457 a.C. Acuérdense que cuando hablamos de fechas antes de Cristo, los años no van en aumento, sino en disminución. Entonces, primero ocurrió la primera fecha en el 539 a.C. y la segunda fecha posterior ocurrió en el 457 a.C. También tenemos que notar la relación entre el final del segundo libro de Crónicas y Esdras capítulo 1, versículos 1 a 4. El libro está escrito, lo vamos a leer un poquito, para ver cómo termina el segundo libro de las Crónicas de los Reyes y cómo comienza el libro de Esdras. Ahí se está abriendo mi Biblia. Hoy no llegué con tiempo para poner todo ¿cómo se llama? Los libros en la pantalla. Me hubiera gustado para que ustedes también pudieran verlo, aunque en el teléfono se puede ver muy chiquito, pero algo tal vez se podría leer un poco. Entonces, es increíble cómo Dios se fue revelando a los reyes, cómo se reveló Nabucodonosor, cómo Dios demostró el amor que tenía por Nabucodonosor, a pesar de que era un orgulloso, a pesar de que fue el que se llevó cautivo a los judíos de Babilonia, cómo Dios amó a ese hombre, cómo se manifestó a ese hombre, cómo no permitió que muriera en la ignorancia, igual que pasó con Ciro. Dios también a Ciro lo recontramó, se manifestó a él. Los judíos allá en Babilonia le predicaron del Dios Todopoderoso a los reyes, y los reyes creyeron en ellos y realmente tuvieron un encuentro con él. Dios dice en un pasaje de la Biblia: Ciro mi ungido. O sea, ungido es Mesías, también es Cristo. Ciro mi Mesías, dice de alguna forma. No se refería al Mesías Jesucristo, sino a otro Mesías, a otro ungido. Pero Dios lo trata a Ciro nada menos de su ungido. Es tremendo eso. Cómo Dios se manifestó a esos hombres y cómo tiró abajo el orgullo de ellos también, ¿no? Entonces, vamos al final de Crónicas, como dijimos, segundo de Crónicas, y al comienzo de Esdras. La proclamación de Ciro. Estoy leyendo segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, dice: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro, dice. Este Dios que había endurecido el corazón de Faraón, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino.
Esto dice Ciro, el rey de Persia, el Señor, hablando de Dios Todopoderoso, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Qué tremendo de un hombre que no era judío, de un hombre que conoció a Dios porque fueron realmente, qué maravilla que es esto. A mí me encanta ver cómo los reyes que no eran, bueno, no solamente los reyes, Naamán el sirio, después de que fue sanado, tuvo una conversión instantánea, dijo, de ahora en más no voy a orar a otro Dios que no sea el Dios de Israel, porque Dios lo había sanado de la lepra, y como le dijo, le pidió permiso a Eliseo para llevar unas bolsas de tierra, para arrodillarse en esa tierra, para cuando le tocara orar a Dios, arrodillado sobre esas bolsas de tierra, sobre la tierra de Israel. Es extraordinario, me encantan las conversiones de las personas que no eran judías, me encanta. Entonces, ahora leemos un poquito cómo arranca Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1, comienza con las mismas palabras del libro anterior. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro, las mismas palabras, a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, el rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me dio todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. ¡Qué tremendo! De la misma forma arranca el libro de Esdras. Es una perfecta continuación, escrito por diferentes autores, pero nosotros vemos, como yo había dicho desde el comienzo, la coherencia, ¿cómo se llama que hay en la Biblia? Cómo se puede seguir paso tras paso todo, porque a pesar de que hubo más de 40 autores de la Biblia, como el mismo Espíritu Santo que los vio escribir, los movió para que escribieran un libro con una coherencia profundísima en toda la Biblia. Entonces, continuando con Esdras. El libro está escrito desde el punto de vista religioso y considera a los judíos como reino de sacerdotes y nación santa que ha de andar bajo la esplendorosa luz de la ley. Hay dos regresos del cautiverio babilónico bien diferenciados en este libro. El dirigido Babel, capítulos 1 al 6, ya lo vamos a ver esto un poquito más adelante, y años más tarde el dirigido por Zorobabel. Acá hay un error, dice el dirigido Babel, ya vamos a ver, hay un error acá en este libro. La omnipotente providencia de Dios aparece cuando Ciro, el rey Ciro, el emperador, se puede decir, permite a los judíos reconstruir su templo, en el capítulo 1. Pero los judíos prefieren las comodidades de sus hogares en Babilonia antes que las dislocadas condiciones de Judá. Eso se ve en el capítulo 2. Aunque comenzaron bien, como se ve en el capítulo 3, permitieron que los adversarios detuvieran la construcción, como está visto en el capítulo 4, pero nuevamente después de algunos años volvieron a emprender la tarea movidos por el despertar que se produjo mediante la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. Y el templo fue terminado, y esto está entre los capítulos 5 y 6. Esdras llegó a Jerusalén por orden del rey Ciro para inspirar y para disciplinar al pueblo de acuerdo con la ley judía. Esto se ve en el capítulo 7, y llevó con él más exiliados. Esto se ve en el capítulo 8, y se enfrentó con los problemas de la reubicación, especialmente el que representaban los matrimonios mixtos entre judíos y paganos, como se ve en los capítulos 9 y 10. Bien, perfecto. La reconstrucción del templo en realidad se lo considera como el segundo templo. Y el que hizo
Herodes el Grande, que no estaba terminado el tiempo de Jesús todavía, se lo considera una reconstrucción de este templo que se hizo en tiempo del regreso de Babilonia. Hasta ahora se considera que hubo solamente 2 templos y según lo que interpretan algunos en la palabra de Dios, de que el anticristo tiene que venir y tiene que detener los sacrificios, muchos creen que se va a reconstruir el tercer templo y muchos judíos están trabajando para reconstruir ese tercer templo, solo que por ahora no pueden hacerlo. Pero cuando tengan la oportunidad lo van a hacer y en muy poco tiempo, yo creo, porque hoy en día es mucho dinero y con las máquinas de dinero se puede hacer mucho más rápido. Entonces, el bosquejo del libro de Esdras. El primer regreso, en los capítulos 1 al 6, se trata del primer regreso del exilio y la reconstrucción del templo bajo el gobierno de Zorobabel, el gobernador Zorobabel. Ciro dejó ir a los exiliados a reconstruir el templo. En todo este pasaje, Ciro deja ir a los exiliados a reconstruir el templo, pero los judíos prefieren las comodidades de Babilonia. Muchos se quedaron allá, muchos tenían negocio, no quisieron volver. Tenían campos, tenían viñedos, olivares, tenían sus animales. Dijeron, yo no voy a volver, no me interesa volver. Dijeron muchos, se acostumbraron a aquel lugar. Muchos fueron llevados de chicos, de jóvenes. Muchos no quisieron directamente volver, otros sí volvieron. Los que habían ido tal vez de niños y que extrañaban su tierra y se acordaban y a lo mejor tenían sus padres enterrados en Israel, muchos quisieron volver. Entonces se produjo la reconstrucción del templo, se edificó el altar, se pusieron los cimientos del templo. Esto está en el capítulo 3. Después viene la oposición de los samaritanos. Ellos no querían, los samaritanos, de que los judíos volvieran a reconstruir Jerusalén y el templo y los muros, por supuesto. Eh, Así que retrasaron el trabajo por varios años. Y luego Ageo y Zacarías, las profecías, mejor dicho, dadas por Dios por medio de esos 2 profetas, Ageo y Zacarías, inspiraron la vuelta al trabajo. Una de las profecías que Dios le da al pueblo por medio de Ageo, le dice a los príncipes, es justo que el pueblo viva en casas de cedro y que el templo esté destruido y abandonado. Entonces cuando escucharon esa reprensión de parte de Dios, volvieron a trabajar porque tenían miedo de que los detuvieran, de que hicieran lío. Entonces ellos se animaron a seguir trabajando, a seguir la reconstrucción. Y en el capítulo 6 se termina el templo es terminado. La segunda parte de este libro se trata del segundo regreso del exilio bajo el liderazgo de Esdras. Esto está entre los capítulos 7 al 10. Se habla de la preparación y del regreso a Jerusalén bajo el gobierno de Esdras en el capítulo 7 y 8. Luego viene el lamento de Esdras y su oración por el pueblo que vive sin apartarse del mundo. Había matrimonios mixtos. Y luego también termina este libro con las reformas de Esdras en los capítulos 9 al 10. Yo no recuerdo bien, creo que fue cuando se dedica el templo, Esdras leía la ley de Moisés al pueblo de Dios. Y seguramente que otras personas la repetían lo que decía Esdras en voz alta, y el pueblo escuchaba. Y si mal no recuerdo, yo no me acuerdo si estaba lloviendo en ese momento, pero el pueblo escuchaba detenidamente la ley de Dios que le había dado por medio de Moisés. Y cuando veía el templo reconstruido lloraban, porque algunos se acordaban de la gloria del templo de Salomón, y los que se acordaban de ello lloraban, porque este templo era muy modesto, este segundo templo que viene edificado era muy, muy modesto comparado con el otro. Pero cuando termina la lectura de la ley le dijeron, no lloren más, no lloren, vuélvanse a su casa, alégrense, porque Dios está obrando, Dios está restaurando al pueblo de Israel, así que vuelvan a su casa, coman, tomen vino, alégrense, porque es tiempo de regocijo, es tiempo del retorno del pueblo. Fue un tiempo muy, muy lindo.
A continuación del libro de Esdras viene uno que a mí me encanta, que yo no puedo olvidarme este libro de este hombre, porque este hombre tiene una forma de escribir muy particular, la forma que Nehemías se dirige a Dios en todo este libro, parece que él se lo escribió a Dios este libro. Es extraordinario el libro de Nehemías. El autor y la fecha de este libro de Nehemías, el autor probablemente sea el mismo Nehemías, que significa Jehová consuela o consuelo de Jehová o consuelo de Dios, ¿no? Que era un laico que gobernó a Judá unos 12 años. Es probable que este hombre fue el autor. Nehemías en el reino persa era el copero del rey. Tenía una función bastante baja, podría decirse. Él tomaba todos los días, era el que probaba el vino para ver si no estaba envenenado, porque si estaba envenenado, nunca tomaba el rey el vino que le servían a él, sino el del copero, que era el hombre de su máxima confianza. Y este Nehemías fue un hombre realmente de Dios, es extraordinario. Los destinatarios de este libro, se dice que son los judíos que volvieron de cautiverio a Jerusalén, que es el mismo caso de el libro de Esdras, los mismos destinatarios. El versículo clave de este libro, según el autor, es Nehemías 4:6, que dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se podría haber elegido, yo creo, muchos otros versículos también. En este libro hay muchos que son para mí extraordinarios. Es un libro precioso. Propósito y tema de este libro. Bueno, el libro narra la bella historia del vivo interés de este hombre llamado Nehemías, consuelo de Dios, y el tema por el pueblo, la historia del vivo interés de Nehemías, y acá también hay otro error de este libro, el temor, yo creo, por el pueblo que vivía en Jerusalén y por la ciudad misma. Dicho interés se expresaba mediante las plegarias por la reconstrucción de los muros de la ciudad, a despecho de la fuerte oposición. Nehemías, como gobernador de Jerusalén, y Esdras como sacerdote de la ciudad, instituyeron reformas entre el pueblo que inspiraron un despertar espiritual. El mensaje del libro lo encontramos en el logro de una meta mediante la oración y la tenacidad y aún la firmeza frente a la frustración. En este libro, el bosquejo de este libro, vamos a leer un poquito cómo arranca también este libro de Nehemías. Tiene una forma de escribir muy particular, como en todo tiempo. Si bien tal vez se dirigió este libro o fue escrito por el pueblo, pero como él aparentemente ora durante todo el libro. Es tremendo la forma de escribir este hombre. Dice al principio: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían vuelto del cautiverio sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que volvieron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, yo me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Esa oración es igual a la oración de Daniel. Daniel pidió perdón también por los pecados, por haber quebrantado el pacto. Es cierto, dice Nehemías, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones.
Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven de acuerdo a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en mi corazón el deseo de ser bondadoso. Pon en su corazón, perdón, el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días, dice Nehemías, yo era el copero del rey. Así empieza el libro de cómo él le pidió el favor al rey Artajerjes de que lo dejara ir a Judá a reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, al principio de este libro vemos que Nehemías se entera de los problemas que agobian a su propio pueblo, Jerusalén, se entristece, pero antes de hablar con el rey estuvo haciendo ayuno y oración por varios días, hasta que se fue a presentar delante de él. El rey le dijo, ¿qué te pasa que tienes esa cara? Y él le cuenta lo que pasaba. Y de alguna forma él le dice, me encantaría poder ir y reconstruir si me das permiso, yo quisiera ir a reconstruir las murallas y después volver. Y el rey le dio permiso para que lo hiciera. Entonces, es enviado a Jerusalén. Esto está en los capítulos 1 y 2. Cuando él vuelve se reconstruyen los muros a despecho de la oposición, aquellos que seguían oponiéndose a que se levantara. Vemos nosotros la oposición. Pareciera que la oposición nunca falta al pueblo de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni hoy en día. La oposición siempre está. Siempre tenemos enemigos que no quieren que avancemos, que no quieren que crezcamos, que no quieren que sirvamos a Dios, que no quiere que creamos, que no quiere que seamos fieles. Siempre hay oposición, siempre va a haber oposición hasta que venga Cristo otra vez y por fin se acabe esa oposición. Entonces, se reconstruyeron los muros a pesar de esa oposición y de la codicia que había. Nehemías estableció el gobierno de Jerusalén en el capítulo 7. En la segunda parte del libro está la reforma y el despertar bajo el gobierno de Esdras y de Nehemías entre los capítulos 8 al 13. Esdras, el maestro de la ley, está allí nombrado en el capítulo 8, la reforma y el despertar espiritual entre los capítulos 9 al 10, el problema de la repoblación de Jerusalén resuelto, capítulos 9 y 10, el problema de la repoblación de los muros de la ciudad, en el capítulo 12, y luego Nehemías llega a Jerusalén. Parece que se había ido después del capítulo 12, esto está en el capítulo 13. Realmente la forma de escribir de este hombre es asombroso y siempre dice, acuérdate de mí, Dios mío. Es hermoso y cómo este hombre fue tan esforzado y cómo luchó con la gente. Luchó con la gente para convencerlo de que ellos estaban desobedeciendo a Dios. Luchó con los propios de su propio pueblo, peleó con ellos. Es más, fue y discutió con algunos que se habían casado con mujeres extranjeras para que se fueran con sus mujeres o se separaran de ellas. En todo tiempo trató de imponer la ley de Moisés. Los mercaderes que iban a vender hasta los días sábados, cosa que estaba prohibido para un judío comprar en el día sábado, los terminó echando, cerraba la puerta y le decían, no quiero verlos acá en los días sábados, nosotros no podemos comprar en día sábado, les decía. Y los mercaderes, como no eran judíos, ellos iban igual, y a pesar de que estaba cerrada la puerta, de arriba de la muralla los amenazaba y le decía, si yo mañana me levanto y los veo y abajo de la puerta, me voy a bajar y los voy a correr personalmente. Y la gente, como no la podía convencer, la agarraba de los pelos para convencerla de que obedecían la ley de Moisés, porque habían sido llevados cautivos a Babilonia por haber desobedecido las leyes de Moisés. De los pelos, dice yo, era tal la carga que sentía por ese pueblo que los tironeaba de los pelos y se quedaba con mechones de pelo en las manos. Fue un hombre que se jugó por ese pueblo, fue tremendo
Como Dios, yo creo que Dios puso esa carga en él para que tuviera esa responsabilidad. Fue el gobernador, pero llegó mucho más lejos que cualquier gobernador que flojito, cualquier gobernador que no se esfuerza demasiado. Este hombre fue el ejemplo del esfuerzo, el ejemplo de jugarse por su nación. Corrió el riesgo de que alguien lo matara, de que alguien se enojara y lo matara, le quitara la vida, porque él trabajó muchísimo y Dios lo protegió siempre para que el pueblo volviera a leer la ley, a respetarla, a cumplirla, para que no hubiera nunca más otro cautiverio de esos. Porque él y muchos habían sufrido horrores de ser llevados 70 años cautivos a Babilonia, lejos de su tierra. Aprender un idioma nuevo, aprender costumbres nuevas, comidas que ellos nunca habían comido. Tiene que haber sido espantoso para muchos, para muchos. Eh, bien, en este tiempo también se escribió, como dije antes, el libro de Esther. Y vamos a ver un poquito ahora también. Eh, el autor de este libro, Esther, tampoco se conoce. Como vemos, hay muchos libros de la Biblia que no se conoce quién fue los autores. No se conoce. Algunos sugieren que fue Mardoqueo, el tío de Esther. Esther es un nombre griego, llama la atención y significa estrella. El libro demuestra amplia familiaridad con la vida y las costumbres persas. La fecha en que se escribió este libro de Esther y esta historia, que no es tan sublime como la historia de Ruth, pero no deja de ser una historia de salvación. Y como hemos visto, cada libro de la Biblia nos habla de salvación y nos habla de Jesús. Cada libro nos presenta a Jesús de una forma distinta. Entonces, la fecha fue después de que murió el rey Asuero o Jerjes I, el cual murió en el año 465 a.C. La segunda mitad del siglo V a.C. es la fecha general que se cree que se escribió este libro. Los destinatarios fueron los judíos que estaban dispersos en Persia, según el capítulo 9, versículo 20. El versículo clave de este libro es Esther 4:14, según el autor de este libro. Dice, porque si tú callas, le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre morirán o perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una historia también muy linda, pero no tanto como la de Ruth. El propósito y el tema. Este libro narra la historia de la divina liberación de los judíos o la salvación de los judíos otra vez, dispersos en días del rey persa Asuero. Estaban condenados a muerte por intervención del malvado primer ministro Amán, que los odiaba a los judíos, tenía un espíritu antisemita, pero se salvaron por intercesión y también por el ayuno que hizo Esther, e hicieron todos los judíos también, eh, la intercesión de Esther y de Mardoqueo. Mardoqueo, que como dije era el tío de Esther, la crió a ella, sustituyó a Amán como primer ministro. Esther arriesgó la vida para salvar a su pueblo. Además de lo dicho, el libro deja claro el origen de la fiesta de Purim. Hoy en día los judíos celebran la fiesta de Purim o purificación, si mal no recuerdo. Es interesante que aunque este es el único libro de la Biblia en que no se menciona el nombre de Dios, muestra muy claramente la mano del Dios omnipotente en la vida de su pueblo, los judíos. Este es el único libro del Antiguo Testamento del cual no hay ninguna traza en los rollos del Mar Muerto. Quizás porque no menciona a Dios en ninguna parte, la verdad que no lo sé. Entonces, comienza con una fiesta descomunal, el rey, que a las fiestas en aquel tiempo duraban días y días de fiesta, el rey ya estaba bastante copeteado, la llamó a la reina Basti porque para lucirla frente a los príncipes, pero la reina Basti no quiso ir, y entonces él dijo, ¿qué tengo que hacer con esta mujer? Y le dijeron que se casara con otra y que esa la encerrara. Entonces la mantuvo encerrada hasta que murió ese rey por haber desairado al rey, y entonces buscaron una sucesora de la reina Basti. En esto empezaron a buscar muchas mujeres, una de las seleccionadas fue Esther, y después el rey iba a elegir con quién de ellas se iba a casar. Esther se ve que era muy bonita,
era una mujer judía, eh, fue elegida. Entonces, la reina Vasti, vamos a ver un poquito el bosquejo del libro también, en forma resumida. Esther fue elegida como reina de Persia en los capítulos 1 al 2. La reina Vasti fue destituida por el rey Asuero. Se entronizó a Esther, la nueva reina, en el capítulo 2. Amán, el primer ministro, intentó en vano matar a los judíos. Aquí también se habla en esta segunda parte del libro la intervención de Mardoqueo entre los capítulos 3 al 10. Amán procuró destruir a los judíos en el capítulo 3. Mardoqueo habló con Esther. Esther intercedió ante el rey fue invitado a un banquete donde ella le iba a decir qué le pasaba, porque estaba triste, y era porque precisamente Amán había decidido matar a todos los judíos. En ese tiempo Mardoqueo fue honrado por el rey, Amán fue deshonrado y fue también ahorcado. Acá nosotros vemos la salvación de Dios. Ese hombre que estaba lleno de odio hacia los judíos fue deshonrado y ahorcado. Mardoqueo sustituyó a Amán como primer ministro. Los judíos son librados de, de la condenación y quedaron triunfantes sobre sus enemigos. Entonces ahora viene, mejor dicho, a continuación de ello viene la fiesta de Purim. Y se habla finalmente de la grandeza de Mardoqueo. Es una historia de salvación, tal cual como la de Ruth y como la de muchos otros libros que hablan de salvación. Muy bien, estamos yendo bastante rápido, este vuelo de pájaros sobre los libros. En la Biblia, aparte de los libros históricos, también encontramos, como vimos al principio del año pasado, los libros poéticos. Dentro de esos libros poéticos está el libro de Job hasta el Cantar de los Cantares. Llegamos a, como dice el autor de este libro, llegamos a los que suelen llamarse los libros poéticos, que son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos libros son en gran parte poéticos y de ahí su título colectivo. Hay poesía en otros libros de la Biblia, como en el libro Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías, los libros de los profetas, etc. Pero la tradición clasifica en esta categoría los 5 libros mencionados recién. Comenzamos con Job. Autor y fecha. El libro no suministra indicios muy definidos. En la tradición se menciona a Moisés como el autor. Y las sugerencias en fecha van desde los tiempos post-exílicos, o sea, de posteriores al exilio, llegando hasta el tercero antes de Cristo, a los tiempos patriarcales, o sea, siglo XVI antes de Cristo. Algunos lo han ubicado en días de Salomón. Otros dicen que fue el primer libro que se escribió en la Biblia, antes de Génesis. Fue el libro de Job. Destinatarios de este libro no se indican, pero es una magnífica historia para la posteridad. A los versículos clave. Job capítulo 2, versículos 21 y 22, que dicen, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no pecó Job ni atribuyó a Dios injusticia. El hecho de que él estaba pasando por lo que pasaba porque Dios era injusto con él o lo trataba a él de una forma distinta a los demás. En ningún momento se halló pecado en esta forma de pensar de Job, ¿no? Propósito y tema. El libro de Job, poético en gran parte, presenta la angustiosa lucha con el antiguo problema de por qué sufren las personas que son justas. Job mismo es un hombre justo, pero padece casi toda la gama de la desdicha, al perder la salud, la familia y los bienes materiales. Sus 4 amigos, entre comillas, como bien lo escribe acá el autor de este libro, entre comillas, discuten con él las razones de sus padecimientos, le sugieren, más que sugerirle, lo acusan,
como causa de su desdicha el pecado, la hipocresía, la mentira, el orgullo y la perversidad general. Pero Dios no acusó a Job de perversidad alguna como causa de sus tribulaciones. Lo que afirma es que el hombre finito, o sea, el único que es infinito es Dios, el hombre es finito, tiene límites, el hombre limitado, no es capaz de conocer ni de comprender los caminos del Dios infinito. El libro termina haciendo notar que precisamente al pasar por su terrible aflicción, penetra en una más rica experiencia de Dios. La tribulación ha sido una prueba y no un castigo. Desde la perspectiva de los amigos y de la esposa de Job, lo que Job sufría era castigo. Pero no era castigo, era una durísima prueba. Y él la pasó satisfactoriamente, aunque en un momento Dios eh, lo amonesta, sin embargo, él no, porque dijo cosas que tal vez no debía decir, pero en ningún momento se lo acusa de pecado alguno. Entonces, el bosquejo de este libro. Hay un prólogo entre los capítulos 1 al 2 de la primera parte. Job, varón justo, sufre la destrucción de sus bienes materiales y de su familia, todo con el permiso de Dios, en el capítulo 1. Hay algo que este libro nosotros tenemos que notar, y es que nos presenta la forma en que actúa Satanás, o que actuaba hasta antes de la crucifixión de Jesús, porque ya desde que fue crucificado Jesucristo no puede más y subir allá a acusar a los hermanos como él hacía. Él era el acusador de los hermanos, pero en el momento que Jesús fue crucificado no puede más subir a acusar a nadie allá, pero sí sigue teniendo cierta libertad para hacer sus maldades. Pero nosotros vemos a través de este libro algo importantísimo. Y es que a pesar de que Satanás es el príncipe de las tinieblas, por encima de él está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros vemos que Satanás le pide permiso a Dios para hacer daño, le pide permiso a Dios para hacer sus maldades. Y él no puede hacer otra cosa que lo que Dios le permita. Y si Dios permite que él haga algún daño, alguna maldad a una persona, es porque Dios tiene propósito con ese daño. Dios tuvo propósito con el daño que recibió Job en su salud, en su familia y a través de su economía. Que nosotros no lo veamos no significa que Dios sea injusto. Puede que nosotros no notemos por qué este hombre tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir. Pero hay cosas que él dice en ese libro que son realmente inspiradas por el Espíritu Santo. Es extraordinario. Lo que él dice es, en un momento yo sé que mi Redentor vive y aunque él me mate, aunque me quite la vida, se levantará sobre el polvo. Es tremendo las cosas que él dice. Otro versículo de Job dice, aunque yo esté afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Hay versículos que son perlas preciosas en ese libro, bellísimo, extraordinario, y vemos también, como dije recién, cómo funciona el mal en este libro. Que no es que nosotros estamos liberados a nuestra suerte frente al diablo y los demonios que pueden hacer con nosotros lo que quieran y que nosotros solamente somos víctimas. No es así. Este libro no dice eso. Si creemos eso, porque no hemos entendido este libro. Entonces, a continuación, la otra parte del libro, Job y sus tres amigos, entre comillas, o tres que en realidad eran cuatro, discutieron y ellos fueron a discutir y a hacer un escrutinio afanoso al problema del sufrimiento que aqueja a Job. Entonces se suceden estas discusiones, por eso es un libro largo, porque están las discusiones estas, y más que discusiones son las acusaciones de estos amigos, ¿no? Eh, a través de las diferentes estrofas que se suceden, Job se queja, desearía no haber nacido, anhela morir, en el capítulo 3, por ejemplo. Después viene el primer discurso de Elifaz. Él dice que Job sufre por sus pecados y que Dios lo castiga. Esto se ve en los capítulos 4 y 5. Job le respondió a Elifaz, ¿en qué consiste el pecado de mi vida? Dice,
Esto lo vemos entre los capítulos 6 al 7. Ah, después viene el discurso de Bildad y así se van sucediendo los discursos, estos y las acusaciones sobre un hombre que, si bien era pecador como cualquier ser humano, no había hecho nada lo suficientemente grave como para recibir un castigo tan grande. Como vimos, no era castigo como ellos creían, sino que era una dura prueba que tenía que sufrir. Entonces, los discursos se fueron sucediendo hasta que por fin eh, aparece Dios en el libro. Mucho más adelante, entre los capítulos 38, aparece Dios a responder a Job. De alguna forma le dice que el hombre es finito y por lo tanto no puede explicar los misterios del Dios infinito y su providencia. En el epílogo del libro, o sea, en la parte final ya del libro, hay una nueva experiencia religiosa y subsiguiente bendición mediante el sufrimiento para la vida de Job. Entonces, eso está en el capítulo 42. ¿Cuáles son las lecciones de este libro? En primer lugar, no siempre están claros el propósito y las causas del sufrimiento. No siempre están claros el propósito y las causas o el para qué y las causas del sufrimiento de las personas. En segundo lugar, el sufrimiento puede ser benéfico, puede fortalecer el carácter y puede enriquecer la personalidad. En tercer lugar, el hombre finito no puede comprender plenamente la justicia de Dios. La justicia será completada y perfeccionada en la eternidad. En cuarto lugar, el justo que padece puede ser incomprendido, pero no por Dios. Incomprendido por sus seres queridos, pero nunca por Dios. En quinto lugar, Dios da gracia sustentadora para los tiempos de tribulación o angustia. Esto se ve al pie de la letra en este maravilloso libro de Job. Que si uno lo quiere leer de corrido, puede que se aburra un poquito, no es aburrido como Levítico. Levítico es un libro denso porque se trata de los 613 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, pero es un libro interesante para leer el libro de Job. Para mí lo que más me queda son algunas cosas, algunas expresiones de Job que son realmente salidas del Espíritu Santo. Y al principio, como vemos, como dije al principio, cómo actúa Satanás y cómo él solamente puede hacer lo que Dios le permite. Actúa como un perro malo atado. Él muerde hasta donde llega la correa y nada más. No pudo hacer más daño que ese, solo hasta donde Dios le permite. Eh, pero eso no significa que nosotros podemos desafiar a Satanás o podemos insultarlo o creer que lo tenemos bajo nuestros pies, que lo tenemos dominado, como muchos dicen. No es así. Hay también un poco en las iglesias pentecostales hay error con respecto a eso también. Hay que tener cuidado, nada más. Es el fundamental, es la fidelidad a Dios, es la humildad permanentemente para no darle ningún hueco a Satanás para que pueda entrar hacernos daño. Bien, vamos a dejar acá. La semana que viene seguiremos viendo también, Abuelo de Pájaro, el libro de los Salmos. Pero por hoy ya fueron suficientes libros los que vimos. Ya avanzamos bastante. Desde Esdras hasta este libro hemos visto unos cuantos. Así que bueno, gente linda, hasta acá llegamos por esta noche.